olor aromático, y Keren Hapuk significa cuerno de maquillaje y de hermosura. Amén. Así que tiene nombres muy interesantes, ¿no? Muy Sí, pastor. interesantes. Bien, mis hermanos, abramos nuestro libro eh, de Apocalipsis, capítulo 1, ¿sí? Vamos a darle, como dice en mi tierra, una lecturación por nuestro educamiento. Amén. Capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a leerlo como dice así. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿ve? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba, dice, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe, y este es el texto matriz, hermanos, este es el texto bisagra de toda la carta, de todo el libro. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las siete
iglesias. Bien, hasta ahí el primer capítulo y vamos a considerar algunos aspectos a partir de este momento. Y te lo paso la grabación mañana. Ajá. Suele pasar, así que no se preocupen. Un cinquito. Se escapa o el archivo. Se escapa o el archivo. Mientras conversábamos, se fue el archivo a tomar lonchecito, entonces... Dame un minutito. Muy bien. Una señalcita, ¿se ve? ¿Sí? Sí, pastor. Sí, Ok. sí está bien, sí se ve. Muy bien. Hemos leído el capítulo 1, pero esta sección va del 1 al 3, pero vamos a insertar la primera porción. Ahí está un condensado de este capítulo del 1 al 3. Vamos a obviar. Del 1 al 10, la estructura va a mencionar el siervo de Dios Juan, el apóstol amado, recibe y transmite el mensaje celestial. En 1.1 comienza a mencionar la fuente de este mensaje. Para empezar, dice que es dado por el Padre al Hijo. El Hijo lo da a un ángel, posiblemente, dicen algunos, a Gabriel o Miguel. No está determinado qué ángel es, pero este ángel lo entrega al apóstol. La promesa de este mensaje, fíjese hermanos, tiene tres cosas muy importantes y esto tira al suelo, como le decía hace un rato, el pensamiento de alguna gente, inclusive hasta gente esotérica que mete miedo a la gente para no leer el libro de Apocalipsis. Y aún, como decía, hay gente de iglesia que no quiere leer el libro de Apocalipsis porque le da miedo, le da terror, y algunos son más supersticiosos y dicen, no, si lo lees te va a ir mal. Hermano querido, esas son fábulas baratas, hermano. No. Miren lo que dice el 1.3. Bienaventurado el que lee y los que oyen, dice, las palabras de esta profecía, pero no solamente leer y oír, sino guardar las cosas que en ella están escritas, ¿no? Guardar las cosas que en ella están escritas. Un cinquito, hermano. La batería. Deme un minutato. Un cinquito la batería. Ok. En Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Esta es la primera y hay 6 más, fíjese, hermano. En 14:13 hay otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. En 16:15 dice, bienaventurado el que vela. Mire qué interesante. En 19:9, otra bienaventuranza, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. En 26, bienaventurado, dice el que tiene parte en la primera resurrección. 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras también de este libro otra vez. Y el 22:14, bienaventurado los que lavan sus ropas, ¿no? Es decir, ahí tiene un bosquejito, hermano, si usted quiere hablar de las bienaventuranzas, no de Mateo, sino de Apocalipsis, ahí tiene un bosquejito para compartir con su gente en la célula, en el hogar, las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. La razón para este mensaje tiene una expresión fuerza que dice
porque el tiempo está cerca. Y quienes estuvieron en la conferencia Simpson me escucharon hablar acerca del tiempo y desagregamos dos. Dice, la palabra aquí no es cronos, que es el término común para tiempo del reloj que manejamos, ¿no? Cronómetro, sino kairos. Y el kairos, como hemos visto, se refiere a una época determinada, ¿no? El kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo espiritual, el tiempo celestial, y el cronos es el tiempo terrenal. Esta época fija, entre comillas, dice, fue descrita por Daniel allá en 9:24-27. Y hagamos un alto para un recordaris con Daniel. Permítame leerlo. Para... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo, hermanos? Perdón, un ratito. Ajá. Muy bien. Daniel en 9:24-27, que fue el texto neurálgico, por decir, del libro, ¿no? Para entenderlo, dice 9:24, las famosas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para crear la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, ¿ve? Ahí está la palabra, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, entonces esta época fija, volviendo a la pizarra, a la ventana, fue descrita por Daniel en el texto que acabamos de leer. Tomar en cuenta entonces que Daniel y Apocalipsis están anexados el uno al otro. Un día, dice, un grupo de hebreos será capaz de llegar a la conclusión correcta, comparando Daniel y Apocalipsis, de que esta época fija determinada está verdaderamente, hermanos, a las puertas desde el punto de vista humano, ¿no? Además, dice, Dios está deseoso de manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto según 1:1, pero en el tiempo de Dios, o también llamado Kairos. Luego viene otra palabra por analizar, la palabra pronto, que puede significar rápidamente desde nuestro contexto terrenal. Veamos los siguientes versículos que manifiestan el deseo de Dios de levantar la cortina del futuro para sus santos, ¿no? Dice acá, en Amós 3:7 dice, porque no hará el Señor nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En 2:28 de Daniel, pero hay un Dios en los cielos, dice, el cual revela los misterios, los misterios. Dice más también, Mateo 11:25, te alabo, Padre, la oración del Señor. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y 8:10 de Lucas, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. En cuarto lugar, los receptores del mensaje. Dice aquí a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí están las 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ¿cierto? La Odisea. Ahora, quiero llevarles a la ventana, a la pizarra, perdón, porque dice que fue dirigida a estas 7 iglesias. A ver, tengo que ir al archivo, hermano, dispensen. Apocalipsis. Vemos la ventana, ¿verdad? La pizarra. Sí, pastor. Muy bien. Fíjese, hermano, ahí están las 7 iglesias a quien fue dirigida esta carta, esta revelación. Si usted quiere saber, hermano, eran 7 lugares de mucho progreso, eran lugares hermosísimos en su tiempo, eran lugares donde la gente iba a vacacionar, iba a hacer comercio, iba a hacer actividades de orden industrial, cultural, habían bibliotecas. Ahora, eran ciudades hermosísimas, hermano. Ahora, en esas ciudades estaban afincadas estas 7 iglesias a las cuales se menciona. Pero hoy, fíjense, hermanos, eso es Éfeso, hermano. Eso es Éfeso hoy. Las 7 iglesias hoy están en lo que es Turquía, por si acaso, hermano, en lo que es la actual Turquía, un lugar hiper, ultra, super, very, very opuesto al cristianismo, hermano. Curioso que allí florecieron las 7 iglesias. Turquía fue donde Pablo y los discípulos fundaron muchas iglesias, ¿no? Las iglesias de Asia, Antioquía, todos esos lugares fue permeado por el evangelio y estas 7 iglesias estaban ahí. Mire, hermano, lo que es Éfeso hoy. Sardis. Solamente quedan ruinas de Sardis. Cuando uno va a Turquía, lo llevan para hacer turismo a las 7 iglesias y lo llevan a estos lugares a verificar lo que solamente hoy es ruinas. Pérgamo, hermano. Imagínense semejante monumento de la ciudad de Pérgamo. Vamos a ver luego seguro más detalles. Tiatira. Eso queda de Tiatira, hermanos. Filadelfia, que de paso fue la única iglesia a la cual, como veremos, el Señor le dio algunas cualidades y alguna promesa de bendición. Esmirna, esos son los rezagos de Esmirna. Y finalmente, la Odisea, ¿no? La Odisea. Ahora, siempre me pregunté, hermanos, bueno, hay todo un estudio de por qué aconteció todo esto a estas iglesias que fueron pujantes, donde el cristianismo floreció, hermanos. Como alguien dijo por ahí, Turquía, donde fue la cuna del cristianismo, hoy da la impresión que es la tumba del cristianismo, hermanos. Porque el porcentaje de creyentes, solamente permítanme mencionarlo, solo por exagerar la nota, es 0.000000001%, hermano. Vale decir nada. Tenemos 2 peruanos misioneros allí, tu hermano Nivaldo y María Esther, sirviendo, hermanos, ya hace 7, 8 años. Han ingresado a servir, pero desde el punto de vista cultural, como estudiante de la universidad, como estudiante del idioma turco, y paulatina y progresivamente, con mucho peligro de ser detenidos o con el peligro de ser inclusive tomados en prisión,
por los turcos, los musulmanes, porque es un país musulmán. Allí ellos están haciendo la tarea, hermanos, ¿verdad? Los admiro de todo corazón, porque en ese sentir misionero están haciendo la tarea allí donde fue la cuna de la fe y que hoy pareciera que fuera la tumba de la fe, hermanos, donde el porcentaje se cuenta con los dedos de la mano de la gente que es creyente en medio de un mundo musulmán, Pues bien, a estas 7 iglesias fue dirigido, hermanos, el mensaje o en prioridad, ¿no? En prioridad. Los receptores, entonces, las 7 iglesias. Vamos a hablar en su momento cuando lleguemos a lo más. El tema de este mensaje, o sea, estamos todavía en la introducción de la introducción, es la persona y la obra de nuestro Señor. Les dije que en Apocalipsis también hay cristología, también se habla del ámbito de la persona del Señor Jesucristo. Y va a hablar de la tarea en el pasado, de la redención. En 1:5 dice, al que nos amó, continuó amándonos, al que nos lavó, literalmente nos lavó una vez y para siempre de nuestros pecados. Fíjese entonces, allí la persona y obra del Señor pretérita, del pasado, ¿no? La tarea de ayer de nuestro Señor, ¿no? Pero también su tarea presente. Dice que nos hizo, o sea, el ámbito de santificación, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ahora, qué interesante y qué privilegio, hermanos. Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes, obviamente para Dios. Qué privilegio. Pero en particular, su glorificación, su tarea futura. Entonces estamos hablando ya de 3 doctrinas muy básicas y elementales de nuestra fe, ¿no es cierto? Redención, santificación y glorificación. 3 elementos importantes de la persona y obra de nuestro Señor. 1:7, comparado con la porción de Daniel 7:13, dice, y he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Daniel, Mateo y Hechos van a referir de esta verdad. La doxología del mensaje. En el versículo 6 del capítulo 1 se menciona esta doxología. Tomar nota que la palabra doxología, para los que de repente no recuerdan lo que significa esta palabra, doxología viene de la palabra griega doxasos, que significa gloria precisamente. Gloria, adoración, alabanza. Pero la palabra es doxasos, gloria, que tenía que ver con la Shekinah, en el Antiguo Testamento, Shekinah, mientras en hebreo es Shekinah, en griego es doxasos, ¿no? Ambas significan gloria, la gloria, ¿no? Que salía, ¿no es cierto?, del tabernáculo, del lugar santísimo, la Shekinah de Dios, la nube de la gloria. Entonces, eso generaba en el ámbito de la adoración y se llama en teología doxología. Logos, tratado, doxo, gloria, el tratado de la gloria de Dios, ¿no? Y entonces él dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice que es la primera de 4 grandes doxologías del libro de Apocalipsis. Y entonces Juan va a presentarle en un orden así, secuencial, cronológico, ¿no? De lo simple a lo sublime, ¿no? O sea, es un libro que da magnificencia a Dios, da magnificencia a Dios. Muy bien. Dispensen que la señal la tengo un poco lenta. Ya, muy bien. En 4:11 dice, otra gloria, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Que de paso era un corito que cantábamos, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder. Disculpen que llegué tarde a la repartición del don de canto, así que perdonen. También lo encontramos en 5:13, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, ¿ves? Doxología.
En 7:12, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza. O sea, son expresiones en grado superlativo, de la gloria de Dios, ¿no? El lugar del mensaje. En el versículo 9 dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba, como ya mencionamos, en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? Dos cosas. Fíjese, hermano, por causa de lo que ya le dije, por causa de la palabra de Dios. Era el único, hermano, que escribía punzantemente y al emperador no le convenía. Y de la mano del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él era un evangelista de Polenda. Fíjese, hermano, un anciano, 90 años, que era un peligro para el emperador. No sé, hermano, en la eternidad, ese emperador Domiciano, cuando vea a Juan, que lo juzga, hermano, que lo mandó, fíjese, anciano, no es un jovencito, anciano, veterano, exiliado, hermanos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo. Entonces, no recibió el mensaje en una oficina alfombrada con su luz incandescente, con su música de fondo, comiendo su canchita, comiendo su... No. Exiliado, hermanos, en una isla, con frío, con humedad, con las inclemencias, obviamente, del tiempo y las desventajas propias de lo que implica estar exiliado, hermano. Juan nos explica aquí por qué estaba en esta isla, ya lo dijo. Fue desterrado allí en el año 86 al 96, 10 años, hermano, 10 años. No era un año, 10 años estuvo en Patmos, hermano. Y la característica es que era una escarpada isla volcánica ubicada frente a las costas del Asia Menor. Tiene aproximadamente, ya han hecho ahí la medición, unos 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Regularcito, hermano, ¿no? Regularcito. Y allí estaba nuestro querido Juan, el veterano. El veterano. Muy bien. Posiblemente fue enviado allí por este Domiciano, hermano. Domiciano. Este emperador era hermano de Vespasiano, fíjese. Domiciano era hermano de Vespasiano. ¿Y quién era Vespasiano? El que destruyó la ciudad de Jerusalén, junto con su papá, el Tito, el general romano Tito. O sea, Tito era el papá y los hijos eran Vespasiano y Domiciano, en ese orden, hermanos, ¿no? Vespasiano y Domiciano. Tito y Vespasiano era uno de los enemigos de la fe. Dice más. Dios permite, hermanos, que un pagano, y esas son las cosas que no entendemos a veces, Dios permite que un pagano destruyera su ciudad terrenal, pero también usó a su hermano para facilitar que la nueva Jerusalén fuera descrita por primera vez a un hombre. Misteriosos y maravillosos son en verdad los caminos de Dios, ¿no? Uno destruyendo y el otro construyendo, hermanos. Y en la imagen están las dos. Y bueno, hermanos, quiero dar también, aprovecho, quiero dar el crédito a Sabina, que ella me ayuda con todo esto. Le doy los insumos y ella ubica acertadamente algunas imágenes y yo doy gracias, hermano. Y amigos, al final van a recibir este material también. Juan Gracias. habla de estar experimentando, dice, tribulación ahí previamente, ¿no? Y se pueden ofrecerse 4 razones por las que Roma perseguía a los cristianos en ese entonces, en virtud de la persecución y en virtud del asilo de Juan. ¿Por qué? En primer lugar, por razones políticas, los cristianos no participaban de la adoración de los dioses del panteón, ¿no? Habían dioses a multitud, así como los griegos tenían el dios no conocido, recuerdan que hablamos de eso. Algunos dicen que tenían 365 dioses,
los griegos, ¿no? Posiblemente los romanos en paralelo también. Y cuando San Pablo va al Areópago, justo ve esa plaquita que decía al Dios no conocido. O sea, los griegos decían, si por si acaso se nos ha escapado un Dios, por lo menos pongámosle la placa al Dios no conocido. Y Pablo, hermano, que es un pescador y utiliza todas las oportunidades, dice, de ese Dios quiero hablarles, de ese Dios no conocido. Lo que se llama en educación cristiana la pesca, ¿no? Usar cualquier elemento para pescar, para tirar la red, ¿no? Por razones políticas. Pero también, de hecho, los cristianos, en segundo lugar, eran tenidos como ateos. O sea, ateo en el sentido por no adorar a un Dios visible. O sea, por no adorar al César, se le llamaba ateo. Imagínense. Tercer lugar, también por razones económicas. Es que ya no conseguían de los creyentes dinero ni sacrificios para los romanos, ¿no? Los cristianos ya no daban, hermano, ya no llevaban sacrificios ni económicos ni de otro índole a los romanos. Entonces, también por ese detalle fueron perseguidos. Dice más, por razones morales también. Curioso, hermanos, que aquí un curioso dice, los cristianos fueron acusados frecuentemente de caníbales. ¿Por qué? Porque se decía que secretamente comían la carne y la sangre del fundador de su religión. O sea, lo que simbólicamente se habla en la Santa Cena es aquí mi cuerpo, es aquí mi carne, mi sangre. Pensaban, hermanos, que esa expresión que nosotros lo entendemos que es espiritual, los romanos, hermanos, crudos de cabeza, hermanos, entendían que los cristianos comían realmente y la sangre del cuerpo del Señor Jesús. Y lo llamaban antropófagos, o sea, que comían el cuerpo de un ser humano, ¿no? Con el propósito de usar a alguien como chivo expiatorio también, otra razón, ¿no? Nerón intentó echar la culpa de varios problemas de Estado a los cristianos que vivían en Roma. O sea, como siempre, hermano, hallando chivo expiatorio, culpables, hermanos queridos. Y bueno, el Nerón, hermano, curioso que Nerón, su nombre está emparentado con el nombre Neri. Si alguien se llama Neri por ahí, bueno, Nerón y Neri significa luz. Qué curioso, hermano. Y creo hizo honor a su nombre, pero de otro tipo, ¿no? Porque no solamente trajo luz, sino trajo incendio a Roma y les echó la culpa a los cristianos que fueron llevados al cerco romano, ser destruidos por los leones o por el fuego, como está ahí en la imagen. Y qué ironía de la vida, mis hermanos queridos. Cuando usted hoy quiere ponerle nombre a sus hijos, les pone Pedro, Pablo, Mateo, Juan, ¿cierto? Pero cuando quiere ponerle nombre a su mascota, le pone Nerón, ¿verdad? ¿Sí? La ironía de la vida, hermanos. La ironía de la vida. Nadie le pone Nerón a sus hijos. Al perro le ponemos Nerón. Pero a nuestros hijos sí les ponemos Mateo, Marco, Lucas, Juan. Nombres que realmente hasta ahora se extienden y entienden, ¿no? El tiempo del mensaje. Yo tengo un análisis de esto, lo tengo en otra ventana. La próxima semana, ya lo anoté acá, para traérselos como apunte de pizarra, porque ese análisis de esta expresión que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, hermano, es una expresión extraordinaria, hermano. Yo se los prometo, lo tengo en otra pizarra, pero me va a demorar entrar a X archivo y encontrar. Ya lo tengo preparado, sí, pero lo tengo en otra pizarra. Pero se lo voy a traer para la próxima, para ver la implicancia de esta palabrita, el día del Señor, el día del Señor. Me lo reservo para la próxima, ¿no? Y dice, era sin duda el día domingo, déjeme verificarlo para la próxima clase, ¿no? La manera de entregar el mensaje, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aparece muchas veces el toque de llamada de la trompeta en este libro también, ¿no? Luego, la segunda parte es el Hijo de Dios, va del 11 al 20, ¿no? Su declaración, decía, yo soy el alfa, el omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ya vimos las 7 iglesias, ¿no? Para ellos, ¿no? Su descripción del 12 al 16 comienza a decir que tenía 7 estrellas, 7 candeleros, vestía una ropa que le llegaba hasta los pies, llevaba ceñido al pecho un cinto de oro
dice el relato sagrado. Su cabeza y cabellos eran blancos como lana o nieve, sus ojos eran como llama de fuego y sus pies eran semejantes, dice, al bronce bruñido, ¿no? Su voz era como estruendo de muchas... ¿Qué descripción, hermano, de cristología aquí? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece con mayor fuerza. Su manifestación, 17 al 18, dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, Juancito, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo, le dice, las llaves de la muerte y del Hades también. El efecto sobre Juan dice que en esta visión lo deslumbró de tal manera que lo paralizó. Él había caminado, ustedes recuerdan, hermanos, con Cristo durante 3 años. Ella le había visto realizar milagros, pronunciar sermones, había descansado sobre su pecho, ustedes recuerdan, allí en el aposento alto, y observó también, tomar nota, cómo moría en la cruz. Finalmente se había gozado en su resurrección y había sido testigo también cuando ascendió. Pero todo esto había ocurrido 60 años atrás, ahora él tenía 90. Ahora estaba contemplando al Redentor en todo su esplendor, como muerto, dice, a sus pies. Obviamente él, como está ahí en la imagen. Muy bien lograda también. Juan quedó como un insecto, dice, ante el tremendo resplandor del sol. Pero el amante, Señor del apóstol, hizo lo que tantas veces lo había visto llevar, extendió su mano para tocar a aquel que le estaba en necesidad. Comparar Apocalipsis con los siguientes relatos de los evangelios. Por ejemplo, hay un paralelo con Mateo. Vino Jesús a casa de Pedro. eh, Dice que la suegra de este estaba postrada en cama, perdón, estaba, estaba con fiebre, ¿no es cierto? Tocó su mano y la fiebre la dejó y le sanó. Obviamente, hermano, uno de los milagros que Juan vio ver, sanó a la suegra de Pedro. Dice que por eso Pedro negó al Señor por sanar a la suegra. Mateo 9 dice que le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Entonces les tocó los ojos y los ojos fueron abiertos. Los milagros que hace el Señor. Otro milagro, entonces Jesús se acercó, tocó, ¿no es cierto?, a Pedro, Santiago y Juan, que estaban espantados después de visto la transfiguración en el monte, y dijo, levantaos y no temáis. Otro milagro. 9:6, escupió en tierra, untó con el lodo los ojos del ciego y también lo sanó. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó. Lucas 7:14, otro milagro, y acercándose tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y hizo el milagro de la resurrección a esa madre. Tocando su oreja también de los enemigos de que Pedro había herido en el huerto, le sanó a ese caballero, hermano querido. Entonces Jesús, el Señor, aseguró a Juan, he aquí que vivo, mire, Juan lo vio muerto, Juan estuvo en la cruz con él. El verdadero símbolo del cristianismo no es la cruz, sino la tumba vacía, hermano. La tumba vacía. De eso también vamos a hablar la próxima. La historia nos habla de Julián el Apóstata, un sobrino del emperador Constantino que creció en un hogar cristiano, dice, pero que en su juventud renunció a la fe cristiana y abrazó el paganismo. Este Julián el Apóstata, dice que cuando llegó a ser emperador de Roma en el año 361 intentó eliminar el cristianismo. Y un día durante su reinado, uno de sus allegados le preguntó a un humilde cristiano, ¿y tú, Jesús? ¿Qué está haciendo el carpintero de Nazaret ahora? A lo que respondió aquel inspirado cristiano, está haciendo un féretro para tu emperador. Y en el 363, solo 2 años después de empezar, dice, a reinar, Julián murió en el campo de batalla frente al ejército persa. Y tuvo unas expresiones. Dice, sucedió entonces uno de los más famosos incidentes. Perdón. Pasó algo. Sucedió, dice, uno de los más
famosos incidentes de la historia, al sacar al emperador del campo de batalla y estando próximo a morir, tendido en el suelo, levantó los ojos a los cielos y dijo, este Julián, al final, ha vencido Nazareno. Jesús aseguró además a Juan, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Se menciona 5 veces, y esto lo vamos a ver porque tengo otro material de las llaves, entonces lo vamos a dejar aquí, mis hermanos. Sí, vamos a dejarlo aquí. Bien, hermanos, si hay alguna pregunta, lo dejamos aquí. Bien, estamos en la parte introductiva. Obviamente esta parte del capítulo 1 menciona algunos aspectos que tienen que ver con la sinopsis estructural de la revelación que Dios le da a Juan. Detalles que debemos tomar en cuenta, ¿no? Son las partes generales propias del libro, mis queridos hermanos. Bien, si no lo hay, mis hermanos, nos vamos despidiendo. Pastor, sí, una pregunta. Pedimos, sí, Luis Torres. Pastor, si bien es cierto, las cartas tienen un destinatario, un lugar, sin embargo, deseo saber si hay una respuesta, de la iglesia o digamos, del destinatario, si hay una respuesta de parte de ellos. Así como las cartas paulinas, así como las cartas universales, ninguna tuvo respuestas. Simplemente eran documentos que se enviaban como una especie de manifiesto de pautas y de orientaciones a la iglesia. Ninguna carta esperaba respuesta al emisor de la carta. Si ustedes se percatan, a los efesios, a los corintios, a los gálatas, nunca hubo respuesta, ¿no? Eran cartas que así se llamaban epístolas que tenían que ver con pautas de recomendaciones, de avisos, de consejos, de promesas y de todo lo que envolvía enviar una epístola. O sea, el nombre técnico es epístola, más que carta, ¿no? Pero es el nombre técnico, epístola, que es un documento donde hay fundamentos de consejo, de orientación, de advertencia y de amonestaciones también, ¿no? Sí. Bien, mi hermano. Mario Salinas, despídanos en oración, mi hermano, ya que está ahí. Quería hacer una pregunta. Haga la pregunta, Mario. También en el 5 No más que no se te escucha bien, se escucha ronco, con ruido. A ver. Está como el ronco Gámez, así. Sí, diga, hermano. Mario, ¿se fue? Ahí está. Ya, Mario, ahora sí. No te escuchamos, Mario. ¿Escucha? Ahí. No, igualito, con Parece que ruido. hubiese una interferencia en tu audio. Puede escribir su pregunta en el chat. También. Escríbelo, Marito, tu pregunta. Desde el punto de vista escatológico, a él se le llama Cristo las primicias, no solamente de los muertos, sino aún de los resucitados, ¿no? Si ustedes percatan la expresión de Pablo, también Cristo las primicias, luego nosotros los que hayamos quedado. A él se le llama el primero en el sentido de haber pasado por el umbral de la muerte y haber vencido la muerte, hermano, en ese sentido, ¿no? El primogénito de los muertos, pero los muertos que ahorita están vivos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? El primogénito de los muertos, el primero de los primeros que tuvo la experiencia de morir de esa manera como murió. Pero también hoy
no está muerto. Pablo le dice el primogénito, Cristo las primicias, el primero que ha resucitado y que está vivo, ¿no? Es una expresión poética, perdón, es una expresión poética, pero una expresión también espiritual que implica una profundidad extraordinaria, ¿no? El primogénito de los muertos, el primero que murió de esa forma, pero también es el primero que resucitó y que resucitó de esa manera que hasta ahora los incrédulos pues dudan que el Señor esté vivo, ¿no? Y nosotros lo que estamos creyendo, que creemos en Él, si no creyésemos eso, hermanos, miren, nuestras oraciones, como dice Pablo, no tendrían sentido. Si Él no resucitó, no tendría sentido nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra predicación. Nada tendría sentido si es que Él no hubiera resucitado, ¿no? Porque es Cristo las primicias, el primero que resucitó en el sentido de estar vivo e intercediendo por nosotros también. Una pregunta, pastor, por favor. Uh-huh. Al principio de la introducción mencionó algo como que la extensión en el tiempo que abarca el libro de Apocalipsis es como desde lo más antiguo al comienzo hasta el final de los tiempos, ¿no? Lo del final de los tiempos creo que a todos nos queda muy claro. ¿Cómo aparecería el comienzo, el inicio de todo? La última parte no le entendí, no le escuché bien, la última partecita. Ya, sabemos los últimos tiempos, sí, pero lo primero que fue, que dijo. ¿Cómo aparecería o en qué manera ve usted el arranque de toda la historia que viene ahí en el libro de Apocalipsis? Bueno, nosotros no tenemos que segmentar el tiempo, nosotros tenemos que verificar que hemos ingresado a este paréntesis temporal, ¿no? Los que estuvieron conmigo en el curso de Daniel, vimos cómo Génesis 1.1 es el inicio de todo el tiempo. Luego, cuando llegamos a la muerte de nuestro Señor, mencionamos de que después de la muerte del Señor viene la época de la gracia o el tiempo de la iglesia, ¿no? Y ese es el tiempo de la iglesia en el cual estamos. Es un paréntesis donde se detiene, si ustedes recuerdan. ¿Usted estuvo conmigo en el curso de Daniel? No, primera vez. Oh, ya. Entonces, en el libro de Daniel dijimos que se llegó hasta la semana 69. Ajá. Por eso Daniel 9, 24 al 27 agarra hasta la semana 69. Pero luego dice que va a venir una semana, que es la semana 70. ¿Cuándo empieza la semana 70? Cuando la iglesia del Señor ya no esté aquí y empieza el desarrollo de los eventos netamente escatológicos. Pero ahorita hemos ingresado a un paréntesis, cuyo tiempo, casi 2000 años ya, más de 2000 años, no se cuenta en el ámbito del tiempo escatológico. Es el tiempo de la gracia. Hay una parálisis este cronos, no se cuenta. Sale la iglesia y recién empieza a contarse la semana que falta, o los 7 años que faltan. 3 años y medio primero y 3 años y medio después. Ahí es donde empieza el ámbito escatológico, cuando la iglesia ya no esté aquí. Muchas gracias. Bien, todo esto vamos a ir verificando, hermanos, cuando lleguemos al ámbito de las doctrinas propiamente, ¿no? Boda de Cordero, tribulación, gran tribulación, tribunal de Cristo, todo ese asunto, hermanos. Bien, entonces nos vamos despidiendo. No sé quién le pedí que ore. ¿A Mario? Ah, pero tu micrófono está... si no está de turno, mi hermano Nico Seclen, ¿puede orar? Sí, pastor. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Bien, pastor, oramos entonces. ¿Cómo no? Padre bueno, gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo